Que acá tenés que analizar el problema en todo su contexto, no tenés que perder de vista el contexto. El contexto es que siempre es histórica, desde la zona de frontera, la actividad comercial de La Quiaca, Villazón y La Quiaca, ¿sí? No hay que perder de vista ese contexto. Toma el contexto de una pandemia, de una frontera cerrada hace 7 meses, 8 meses, donde prácticamente la actividad comercial fue nula. Entonces, vos tenés hoy en La Quiaca, tenías siempre 2 regímenes para comercializar, Marcelo. Ahí estamos viendo imágenes de lo que pasó. Yo te voy a decir, a ver si me pongo los lentes y te puedo decir dónde eso, en qué parte. A ver, vos en La Quiaca, los que no conocen La Quiaca, tenés el puente Horacio Guzmán, claro, el puente oficial, que es el paso formal, ¿no? Pertenece a una zona primaria aduanera, como se llama, y ahí es donde están los controles de migración, de aduana, de gendarmería, que es el puente Horacio Guzmán. Eso está... Esa parte creo, no sé si es Ojo de Agua o está mucho más cerca del puente, que no llega ni al kilómetro menos del puente Horacio Guzmán. Sí, ves que hay viviendas, eso que estamos viendo ahora son viviendas del lado de Bolivia. Y es un río prácticamente seco que trae muy poca agua, sobre todo en esta época. Y entonces es un paso clandestino, técnicamente es clandestino, y que siempre funcionó. Entonces, volvamos al tema. En La Quiaca vos tenés 2 regímenes de comercialización. Uno de exportación, ¿sí? Un régimen general de exportación, que la mercadería sale de Argentina y va a Bolivia. Y el otro es de tránsito vecinal fronterizo, que es la famosa TVF. Que es cuando vos vas a La Quiaca, ¿te acuerdas que fuimos una vez a La Quiaca? No vamos a Villazón, te podés comprar una remerita, te la traes, nadie te molesta, nadie te controla y podés pasar hasta un determinado monto. Y la gente de La Quiaca, con más razón, porque al ser 2 ciudades vecinas, se comercializa cierta cantidad de productos, no solo en cantidad, sino también en los montos, y que sirve a la gente de un lado y del otro. La Quiaca y Villazón son dependientes económicamente. Vos fíjate cómo creció últimamente Bolivia, más allá del contexto político, demanda productos argentinos, siempre los demandó. Antes demandabas determinada cantidad de productos, hoy Bolivia demanda otros productos que antes no los demandaba, no solo en cantidad, sino también en calidad, por la situación económica de Bolivia, por el tema del cambio. Entonces volvamos al contexto, 7 meses sin trabajar. Guarda, yo no estoy justificando, simplemente estoy siendo objetivo en analizar los hechos. Se largó la pandemia en el mes de marzo, no se trabaja hace 7 meses... Y por ahí no hay que tener una visión sesgada y decir los comerciantes o el comerciante. También están los, del lado quiaqueño te voy a hablar, son los carritos de mano. Acá ya no los vemos a los carritos de mano, muchos, pero allá sí. Son los que bajan la mercadería, ponen el carrito y te llevan 5, 10, 20, 30 bolsas según lo que traslades, y que llevan de La Quiaca hasta la playa donde se deposita la mercadería que después pasa a Bolivia. Tenés los taxiflet, ¿sí? Que trabajan mucho los taxiflet. Tenés los estibadores, que son los que descargan los camiones, los que bajan la mercadería a los depósitos. La Quiaca, la actividad económica tiene un gran efecto multiplicador, como se dice en economía, y genera muchísimas fuentes de trabajo, que no solo son los comerciantes, sino que también los empleados que estén en ese comercio, y lo que te decía, los carritos de mano, los estibadores. Los estibadores, como se trabaja, también genera aquel que vende choripán, que vende sándwich, que vende galleta, que vende jugo. Es una cadena, ¿no? Como lo decimos. Todo siempre. Una actividad económica, digamos, alrededor de la actividad comercial propiamente dicha. Y del lado de Bolivia, vos tenés los pasadores, los famosos pasadores. Acá son pasadores, en la otra frontera se los llama de otra manera, que es distinto por ahí a los bagalleros, aunque parece una definición... Quiero decir que es lo mismo, pero son distintos. Sí, bagallero más se le dice al que trae desde el lado de la frontera para acá, para adentro, frontera adentro, y después son pasadores. Entonces vos tenés que cuando funciona, en épocas normales, ¿qué hace el pasador? Compra la mercadería en Argentina, en La Quiaca, se pone esa mercadería en una playa, la suben en un carrito, antes era que la subían al hombro, ¿se acuerdan ustedes que la gente llevaba al hombro? En las bolsas. Exactamente, y vos veías gente que cargaban bolsas de 50 kilos, 2 bolsas, 100 kilos, y la cruzaban de frontera a frontera. Bueno, ahora ya no, se utilizan los carritos, ¿sí? Entonces, vos venís, levantás la frontera del argentino y cruzás por el carrito, por el puente Horacio Guzmán, que ese tráfico vecinal fronterizo está permitido en épocas normales. Ahora está y eso se cortó desde el momento de la pandemia.
Entonces vos imagínate la cantidad de gente que quedó sin trabajo. No solo el comerciante, los empleados, los carritos y del otro lado los pasadores. Entonces cuando vos analizás la situación la tenés que analizar desde ese contexto. Yo te pregunto, es decir, ¿cuánto tiempo vos podés estar sin laburar? 7, 8 meses sin llevar a tu casa. Y es gente que vive día a día, es decir, no es que tenés un ahorro o un depósito en el banco como para decir, sueldo mensual, o un sueldo mensual, que tenés obra social, que tenés aporte. No, hay gente que labura toda su vida de eso y no tienes aporte, no tenés ahorro, no tenés nada y vivís día a día. Entonces, los primeros meses se respetó, obviamente porque era este tema de la pandemia, había que priorizar la salud y después obviamente comenzó a aflojar, más allá de que en la frontera se reforzó con gendarmería, con el ejército, con la policía de la provincia. Entonces, obviamente, con el tiempo la gente fue desesperada, fue cobrando una ebullición este tema porque tenía que trabajar. Y lo que fue el detonante para esta situación fue este hecho, que una camioneta de gendarmería, aparentemente en un control, en la zona de frontera, atropelló a una mujer. Entonces, claro, pero también tenés que entender la idiosincrasia del boliviano, porque estamos hablando de una situación de frontera, en donde conviven prácticamente los dos pueblos y en donde hay muchas cosas en común. A ver, por ahí aquellos que no conocen la frontera se imaginan que tenés que cruzar los grandes controles y no es así. Vos te vas de La Quiaca a Villazón como si nada, como fuimos Marcelo nosotros, en 5 minutos estás en la frontera y del otro lado también. Y aparte vos tenés el puente Horacio Guzmán, pero después a partir de los 200 metros a la derecha y a la izquierda tenés río y es totalmente permeable la frontera. Vemos imágenes, ves el río, o sea, cruzando ese río... Ya estás de un lado de Argentina o Bolivia. Claro. A diferencia de las otras Bolivia, de frontera de Salta, que vos tenés un río que es caudaloso y que tenés que cruzar con las famosas chalanas. Acá no, lo cruzás caminando. Y siempre fue así. Entonces hay que analizar todo el contexto y, a ver, cuando se presentó ese... ¿Te acordás que más nosotros hablamos en el programa En Contrapunto de ese protocolo para habilitar un corredor comercial? Claro, era para evitar esto. Claro. Era para evitar esto. Es lo que están pidiendo hace un tiempo y en ese corredor comercial no iba a haber tráfico de personas, simplemente de camiones que cargaban en La Quiaca y llegaban la mercadería a la playa de Bolivia, que no hacían más de 500 metros de lado argentino y lado boliviano, cargo del lado argentino y depósito del lado boliviano, con la menor cantidad de personas. Entonces, ¿qué pasa? Pero también hay que, a ver, yo no digo que haya habido negligencia de las autoridades ni nada. Simplemente también hay que tener en cuenta que Argentina prácticamente no tenía muy buenas relaciones con el gobierno del actual presidente de Bolivia, Ariñez. Hace poquito hubo elecciones en Bolivia, ganó Arce, asume en noviembre. Aparentemente, no digo aparentemente, creo que es un hecho cierto y real, que va a recuperar relaciones Argentina con Bolivia. Entonces también, porque son decisiones para abrir ese corredor o la frontera que exceden a los gobiernos municipales y provinciales. Son decisiones del gobierno nacional en donde tienen que trabajar de cancillería a cancillería. Me imagino yo que con esto que está pasando, ¿sí? Para que no se agrave la situación, hay que acelerar esto. Se comenzará a descongestionar esto. El presidente de Bolivia asume en noviembre, creo que asume la otra semana, el 8 de noviembre asume. Y todavía creo, Marcelo, que no hay embajador argentino en Bolivia. Y mira el tiempo que pasa no hay. allá, ¿no? Claro, no hay embajador. Entonces me imagino que después que asume este presidente, la Argentina tendrá, obviamente, que designar un embajador, se tendrá que aprobar, digamos, todas las formalidades por la parte de Bolivia y comenzar a trabajar en este tema para comenzar a descomprimir. No es un tema... es un tema serio, complicado. Esto es lo que y hay que... en la búsqueda. Perdón. ¿Me estaba grabando usted? ¿Qué le pasa? Estaba claro, grabando. Me está traicionando, está grabando. Estaba grabando. Entonces, es una manera, porque era una olla a presión, pero yo le hago esta pregunta a ustedes, chicos, ¿qué hacen? ¿Ustedes pueden aguantar 7, 8 meses sin laburar? No, si no tienen algo, que no algo se puede. tenés. Guarda, no estoy justificando la ilegalidad, porque es cierto, vos tenés un puente y el paso por ahí es legal. Si vos vas por el río, es ilegal, es contrabando. Sí, es contrabando porque estás pasando una mercadería, ya sea... Pero eso se hace y con eso también hay un beneficio económico. Con este corredor que vos decís, sí. ¿Qué va a pasar con esas personas y esos pasos ilegales? Igualmente seguirían existiendo. No, a ver, los pasos ilegales van a estar porque son pasos geográficos. Lo que vas a descomprimir es
el paso de mercadería por esos pasos ilegales, porque vas a tener un paso legal. Claro. No te olvides vos que ir por la ilegalidad es mucho más caro. Te doy un ejemplo. Si vos llevas mercadería por ese corredor, por el paso legal, no sé, vas a pagar lo que cuesta llevar un pasador o el camión de un lado al otro. Pero por un paso ilegal, tenés que pagarle a un tipo para que realice el contrabando. Y obviamente que es mucho más caro. Claro. Marcelo, hay gente, y te lo digo con conocimiento de causa, porque uno es ahí, paisano. La frontera es incontrolable. Es incontrolable. Entonces, si vos querés pasar una camioneta de aceite, siempre están los pícaros que le van a decir, che, por caja pasame 500 pesos, te pago 500. Y obviamente que te va a salir mucho más caro cuando la lleves al lado de Bolivia, porque la ilegalidad es cara. Y se hace, y también es una realidad, y yo me hago cargo de lo que digo, hay muchas fuerzas de seguridad que hacen su trabajo de manera ejemplar. Y hay otros que simplemente tienen que hacer esto, mirar para el costado. Y pasan. Porque es tentador, es muy tentador. Y aquel que me diga que no es un hipócrita, porque va a decir, no, eso no pasa. Eso pasa. Hoy, Alberto, sabíamos de que se había tomado una medida por parte del Consejo Deliberante que era justamente la de restringir la apertura de la actividad comercial. Sí. Dio marcha atrás el municipio, vetó esta ordenanza y permite en este caso la habilitación de comercios esenciales. Sí. Estas medidas suman, restan. A ver, ¿qué pasa? Vos venís con los comercios que estaban cerrados prácticamente 7, 8 meses con una actividad mínima. Es decir, me parece que tenés que tomar decisiones que son complejas y abarcarlas como un todo. Está bien, a ver, si ahora está en plena ebullición la cosa, está bien, podés tomar una medida transitoria por 24 horas hasta tanto se descongestione. Pero me parece que lo que tiene que hacer el intendente, ahí leía declaraciones de algunos concejales que le estamos dando la herramienta para que pueda sancionar con multa. Pero no estás trabajando hace 8 meses y aparte te van a aplicar una multa, es como los laburantes, vos necesitas trabajar, no salís con el horario, multa y multa y multa. Y llega un momento que la gente se harta y estalla. Y aparte no tenés que perder vista, Marcelo, que el boliviano es muy distinto en cuanto a su idiosincrasia a nosotros. Vos fíjate que cuando las manifestaciones en Bolivia, cuando ellos manifiestan, ¿cuántos de nosotros, muchos de nosotros, cuando veíamos el año pasado, te acordás que el mundo enfrentaba muchas revueltas sociales y analizábamos, decíamos, che, mirá cómo protestan en Chile, cuál es la forma de protestar, mirá cómo protestan en Bolivia, y obviamente tienen una idiosincrasia distinta a la nuestra. Cuando ellos protestan, protestan, Cuando ellos van a cortar un puente, cortan un puente. Cuando ellos dicen vamos a cortar las rutas, cortan las rutas. Si no, fíjate la cantidad de muertos que registra Bolivia en su historia, en sus protestas sociales. Porque Bolivia es un pueblo que está acostumbrado a las luchas sociales, a pedir las reivindicaciones, que es distinto por ahí a nosotros en la forma de protestar. Entonces no tenés que perder de vista eso. Por eso es la virulencia de esos enfrentamientos. Porque muchos... Estamos viendo esas imágenes, Alberto, y ves no tienen nada que perder. No, eso que se está viendo, la cantidad de gente y demás, es del lado boliviano, eso es en Villazón. Eso es del lado boliviano. Eso es Villazón. Pero vos fíjate que todas esas cosas, y del lado argentino ni te cuento la cantidad de viviendas que hay construidas, vos por ley tenés una zona de seguridad. Hay una ley de frontera que es vieja, se la actualizó hace 2, 3 años, que teóricamente, Marcelo, cuando se trata de una frontera no se pueden permitir las construcciones cercanas a los límites. Nunca se cumplió. Hay una ley de frontera, como siempre hablamos nosotros, las leyes son muy bonitas. Cuando vos teóricamente, en esa ley vos tenías que fomentar muchos beneficios para la zona de frontera, porque la gente que está en la zona de frontera, tanto del lado de Bolivia como del lado de Argentino, están haciendo soberanía. No es fácil vivir en la frontera, porque no hay trabajo formal, por el clima, por un montón de razones. Entonces, desde siempre hay una deuda del Estado argentino con las zonas de frontera, de generar puestos de trabajo, de fomentar la industria o fomentar otras actividades de desarrollo. Y siempre el Estado estuvo ausente, desde siempre, Entonces, obviamente, si vos tenés un Estado ausente que no fomenta que yo me quede en la frontera porque no me das el beneficio para generar fuentes de trabajo, ¿qué vas a hacer? Te vas a dedicar a este tipo de actividades. Y sobre todo cuando estás en un contexto de pandemia que hace 7 o 8 meses no trabajás. Yo creo que la pandemia en esto frenó muchas cosas. Una de ellas, que siempre hablamos también, Alberto,